Si quieren que el canal siga adelante, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y, por supuesto, denle like a los videos. Este fic le pertenece a Amgron11. El link de su perfil de fanfiction estará en la descripción. Visítenlo, tiene fics muy buenos que pronto traeré al canal. Los invito a apoyar su trabajo dejándole comentarios en sus fics, siguiéndolos y añadiéndolos a favoritos. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 35. Trueno, rayo, poder, silencio. Ambos amantes cayeron rendidos sobre el colchón, con una fina capa de sudor cubriendo sus cuerpos. Sakura, con una sonrisa satisfecha, se acurrucó en el pecho musculoso de Uzumaki, disfrutando ambos del momento. Ácido y espectacular, Naruto, dijo cómo pudo la Ojihade, pero recuerda que me tienes que compensar un año sin esto, Como órdenes, Sakura-chan, contestó entre risas el rubio, contestándole con una suave sonrisa la pelirrosada. Como añoraba esa risa pero algo rondaba la cabeza de la Ojihade, y no podía posponerlo más. Naruto uy, cuando pones ese tono de voz, ¿es que me vas a pedir que deje el ramen o cosas aún más terribles? Y bromeó el ojiazul. Vaca, y ya sabes lo que te voy a pedir contestó con un tono más serio el rubio, Sakura-chan, sabes que no voy a volver allí. Yo ya cumplí con mi deber, y sobradamente. Naruto te necesitan le rogó la joven, fijando sus jades en los zafiros de Naruto. Una estratagema que obligó al rubio a poner todo de su parte para no caer. Sakura-chan, no voy a hacerlo repuso con dificultad el rubio, pero esos ojos jade le obligaron a conceder en algo. Kurama tenía razón. Las mujeres de su vida le manejaban como querían hagamos una cosa en cuanto me enfrente a Chikara, te prometo que enviaré regularmente a mis clones cargados con mi energía natural con Maipa a Konoha. ¿Con eso debería de bastar? Ese y sí, contestó la Aruno, reprimiendo una suave sonrisa. Poco a poco, paso a paso, iba ganando terreno. Ya lo había dicho. La persistencia es su mayor virtud, y con ella conseguía milagros, significa mucho para mí, Naruto, le agradeció, sonriéndole mientras le miraba a los ojos. Lo sé, por eso lo hago, contestó el rubio, devolviéndole la sonrisa y de paso un suave beso en los labios, te quiero, Sakura-chan. Y yo a ti, Naruto, le contestó, con su corazón rebosante de felicidad. Acarició el torso de Uzumaki, deteniendo su mirada en la gema rosácea del colgante que ella le regaló, y cuestionó lo que ya sospechaba, ¿ella te regaló esta gema, no? Preguntó, mientras tomaba suavemente la gema con los dedos. Era cálida al tacto, y de un aspecto elegante. Realmente no le molestaba que fuese un regalo de Shion, solo quería saberlo. Nada más. Sí, contestó el ojiazul con una sonrisa melancólica mientras miraba el colgante, me la regaló el día que supe que estaba embarazada de Shio y parece que fue hace 1000 años lo siento, no quería remover viejas heridas se disculpó la pelirrosada, que no se imaginaba que ese regalo estuviese relacionado con un momento tan íntimo. Esperaba que hubiese sido un simple regalo de aniversario o algo así, ¿no eso? No te disculpes, Sakura-chan, le repuso el rubio con una sonrisa al ver su preocupación, ¿sabes? Cuando me lo regaló, ella ya sabía lo que significaba este colgante para mí, que tenía que ver contigo y no sé cómo, pero lo sabía es que disimulas muy mal, yo también me imaginaba de quién provenía esa gema comentó la pelirrosada con una sonrisa. Cada vez que salía el nombre de Shion a la palestra, el rubio inconscientemente se tocaba la gema. Y se imaginaba que hacía lo mismo con la hojivioleta cuando mentaba a la Aruno, ¿recuerda cuando en una misión tuviste que fingir una sonrisa para acercarte a un loro y acabaste entero picoteado y no se te da bien mentir y fingir? HMPF, contestó con un mohín de enfado el rubio, para luego estallar ambos en carcajadas. En Konoha, cierto pelinegro sintió como si alguien estuviese riéndose de él. Y eso le hizo soltar un HMPF de respuesta. Mientras, en el dormitorio del hogar Uzumaki, Naruto y Sakura se dieron un tierno beso en los labios mientras mantenían las manos entrelazadas. Se separaron del beso con una sonrisa, y Naruto continuó explicando, cuando me lo regaló, Shion-chan me hizo prometerla algo y que sería feliz, pasase lo que pasase. Que si veía ante mí la oportunidad de serlo, no la dejase escapar. Sakura reaccionó con sorpresa ante esta revelación. ¿Crees que ya sabía todo lo que iba a pasar?, preguntó la Aruno, sintiendo un enorme respeto por la sacerdotisa rubia. En un primer momento, su impresión de ella no había sido muy favorable. Le pareció una niñata engreída, mimada y soberbia.
Quizás influyó el que hubiese previsto la muerte del rubio. O esa extraña sensación de ira que, dentro de su asombro, sintió la Ojihade cuando esa Ojivioleta le propuso a Uzumaki tener hijos con ella. Pero ahora, viendo lo que había hecho, la Ojihade entendía que la gente cambia, y que esa mujer era una buena persona. No lo sé y era adivina, sí, pero me explicó en su momento que ese poder no era una ciencia exacta y podía cambiarse y es más, yo fui quien la demostró que se podía cambiar y sus visiones eran más una referencia que una condena y, explicó a la Aruno, solo vivo en el presente, Sakura-chan. Lo de Shion fue injusto, y me sigue doliendo, pero la muerte es parte de la vida también y la prometí que no me rendiría. Os tengo a ti y a Shio, y con ella fui muy feliz y estoy hecho de pedazos de vosotras, por eso soy feliz, confesó, obteniendo una mirada enternecida de la Ojihade. Me hubiese gustado conocerla mejor, Naruto, y estoy segura de que nos hubiésemos llevado bien y, dijo Sakura. Y era cierto. Todo lo que le había contado Naruto revelaba a Shion como una buena persona, cariñosa con Naruto y responsable. Y toda persona que tratase bien al rubio tenía ganada a la Aruno. ¿Tú crees? Yo creo que ambas os habríais matado, bromeó el rubio, obteniendo un ligero golpe de una indignada Sakura. Perdona, pero ambas somos dos mujeres listas y razonables. Estoy segura de que hubiésemos descubierto algo en común. Sí, estoy seguro. Y entonces me habríais desplumado a mí, contestó sagazmente el ojiazul mientras reía. Bakai, solo pudo reponerla Aruno, reconociendo para sus adentros que, seguramente, hubiese sido así. O ambas asesinándose por celos, o poniéndose de acuerdo para asesinar al rubio. Pero, después de ahondar en lo que había hecho por Naruto la Ojivioleta, Sakura no pudo evitar pensar en qué había hecho ella por él. Era cierto que le había curado 1000 veces, e incluso salvado la vida, pero nada tan importante como darle una hija y sacrificar su vida por él. Tenía claro que lo primero, cuando estuviese preparada, quería hacerlo. Y sobre lo segundo, ella haría lo que fuese por Naruto, eso lo tenía claro desde el incidente de Naruto con 4 colas. Pero la realidad es que, a la hora de la verdad, fue otra mujer quien lo hizo. Y eso la hacía sentirse pequeña, insignificante en la vida de su Naruto. No era envidia, era desaliento, decepción consigo misma. ¿Cómo iba, aún con su año de entrenamiento, a estar a la altura de eso? Pero, gracias a Kami, Naruto interpretó de inmediato ese gesto. Ese baka podía ser 1000 cosas, pero, a la hora de la verdad, era el más avispado. Sakura-chan, te voy a contar una historia que me contó una vez Shion-chan. Al parecer, los seres humanos, al nacer, tenemos un hilo rojo invisible atado a nuestro dedo meñique, un hilo cuyo otro extremo está atado al dedo meñique de la mano del amor de nuestra vida. Ese hilo es irrompible, se puede tensar, enredar con otros, alargar pero siempre estará allí. Esas personas podrán alejarse, pero siempre estarán unidas y, explicó el rubio, mientras se movía para buscar algo en la mesilla de la cama. A los pocos segundos, Naruto sacó un hilo rojo junto a material para coser, lo que llamó la atención de la Aruno. ¿Y eso? ¿Sabes coser? Soy padre soltero Sakura-chan, y Shio ha heredado mi gusto por romper ropa, juguetes, akuramas y acerca demasiado una de sus colas y era necesario, contestó Naruto con una sonrisa, riéndose la Ojihade en respuesta. Pero su risa se frenó cuando Naruto ató el extremo del hilo rojo al dedo meñique de la Aruno, y el otro a su propio dedo meñique, ¿sabes? Intenté olvidarte con otras mujeres cuando te fuiste con Sasuke, puse un continente entero entre tú y yo, me esforcé de verdad en olvidarte y fui incapaz de pasar nuestra página. Enredé nuestro hilo, lo alargué, lo intenté romper y, como dice la leyenda, me fue imposible. No creo en el destino y salvo en lo referente a nosotros. Desde los 5 años, sin ser consciente de ello, sabía que había un hilo uniéndonos. El hilo rojo del destino, lo llaman, finalizó el rubio, mientras Sakura lo miraba con lágrimas en los ojos, enternecida por lo que acababa de oír. Era cierto, ella también era consciente de eso. Toda su vida había intentado unir ese hilo con Sasuke, alejarse de Naruto, y siempre había acabado volviendo al punto de origen. Siempre, por lejos que estuviese ese baka rubio, pensaba en él, lo añoraba. Pensaba en Naruto cuando necesitaba inspiración, o tenía miedo, no en el proclamado amor de su vida de cabello negro, o en personas objetivamente más fuertes como Tsunade-sama o Kakashi-sensei. Solo en Naruto. Fue su nombre el que gritó cuando Pain había destruido la aldea, le eligió a él cuando el pelinegro y el rubio estaban heridos de muerte. Naruto, o baka Naruto y siempre él. Su hilo rojo. Naruto, ¿se puede amar a dos personas a la vez?
Preguntó la Aruno con su último hálito de duda, temiendo que, aún amándola, su eco en el corazón de Naruto fuese menor que el que tenía Shion. No era competitividad y bueno, esta vez sí lo era. Sakura, en lo referente al corazón del rubio, quería ser importante. Es curioso y hace 1 año y medio, te habría dicho que no. Intenté amar a Hinata, pero solo te quería a ti y me fue imposible. Pero luego apareció Shion, y descubrí que la amaba y también. Nunca he dejado de pensar en ti, igual que nunca he dejado de pensar en ella. Es extraño, me he dado cuenta de que el amor no es algo cuantitativo, no hay una forma numérica de expresar lo que me hacéis sentir. Es algo cualitativo, es simplemente lo que me hacéis sentir. Cada una me aportáis algo que considero vital, y cada una me tenéis por entero, sin reservas. Al morir Shion, se llevó con ella la mitad de mi corazón pero la otra mitad sigue latiendo como el corazón entero, y lo hace solo por ti, confesó el rubio, mirando a los ojos de una enternecida Sakura, que no pudo evitar lanzarse a besar esos labios. Lo dicho, Naruto tenía un don. Alejar todas sus inseguridades, todas esas enormes construcciones de papel que el síndrome de inferioridad de la Aruno edificaba, de un solo soplo. Hacerla sentir especial, en definitiva, mira, empleando la leyenda del hilo rojo, tengo 2 dedos meñiques, la Aruno no pudo evitar reírse. Ese era el otro don de Naruto. Simplificar lo complicado. Baka, y seguro que le dijiste lo mismo a Shion, bromeó la Aruno, apoyándose en el pecho del rubio y contemplándole con una expresión divertida. No, realmente la pregunté sobre cómo sabía la gente que era un hilo rojo, si supuestamente era invisible, confesó el rubio con una mueca de duda, mirando a la derecha, arrancando ahora sí una sonora carcajada a la Hokage. Naruto Uzumaki siempre sería un Baka. Su único e insustituible Baka. Señor, traemos prisioneros para interrogar. Ya están sometidos con sellos supresores de chakra, anunció un Chunin de Kumo, mientras 6 compañeros disponían a 3 rehenes encapuchados en el suelo. C se dio la vuelta, apartando sus ojos de los informes de campaña. Después de la ocupación de Tanigakure por las fuerzas de la Alianza, Kumo había dispuesto a su ejército en la citada nación, una fuerza de 7000 shinobi entrenados, liderados por Odaime Raikage, Darui. Y Yondaime Raikage, a Killer B, con una fuerza de otros 2000 shinobi, se había quedado defendiendo Kumo de posibles incursiones. Podía parecer estúpido alejar al Jinchuriki del combate, pero todo respondía a lo que ya sabían. La secta buscaba a los Bijus. Así que debían de alejar al rapero del frente, y situarlo en una zona donde un ataque de la secta fuese suicida. En la frontera de Kumo y Konoha, con 2000 shinobi y la reserva de 8000 de Konoha, estaría seguro. Y en la fuerza del frente de Kumo se contaba con 2 guerreros legendarios y un sistema de defensas brutal, teóricamente no era necesaria su presencia. Y, desde su acantonamiento, C se había dedicado a labores de inteligencia y obtención de información, entre las que destacaban el interrogatorio de sectarios capturados. Nunca revelaban información, pero realmente no era nada raro. Solo bastaba con que uno cediese. Con que uno revelase lo que querían saber. ¿Dónde les capturasteis?, preguntó con serenidad C. Estaban espiando nuestras defensas, nuestros ambulos detectaron sin problema. Lo curioso es que no se defendieron, simplemente se rindieron. Así que creemos que puede que cooperen con un poco de persuasión. Está bien, suspiró C. No le gustaba mucho esta tarea, pero era lo que le tocaba hacer y, ponerlos de rodillas en el suelo, tras obedecer sus chunin diligentemente, C se dirigió al primer rehén. Dime el número de soldados de vuestro ejército, ordenó al encapuchado, obteniendo silencio por respuesta. Uno de sus chunin dio un potente puñetazo en la cara del sectario, que se cayó de espaldas y tuvo que volver a ser puesto firme por otro chunin. Os lo pondré fácil. Quiero que me digáis con cuántos hombres cuenta vuestro ejército. El primero que me lo diga saldrá con vida de esta tienda. ¿Para qué íbamos a querer vivir en esta ilusión de mundo?, preguntó burlonamente el interrogado. Si es una ilusión y nada importa, ¿qué más te da decirme lo que quiero saber?, contestó C, intentando emplear ese fanatismo contra el sectario. Somos millones, infiel. Vuestro mundo se acabará, el lobo negro os comerá a todos y, antes de que el sectario soltase un interminable discurso que C estaba cansado de oír, el Jounin de Kumo lo degolló sin miramientos con su kunai. Esa historia ya me la sé y el resto, ya habéis oído que voy en serio, ese líquido cayendo es sangre. Ahorraros sufrir y confesar. Empecemos por algo más simple. Habladme de vuestro líder, Chikara, ordenó el shinobi, volviendo a obtener silencio en respuesta.
Con un gesto cansado se dirigió a sus Chuunin: me parece que tendremos que ablandarlos, y los shinobi comenzaron a golpear sin piedad a los prisioneros, que en silencio aguantaron un golpe tras otro. Ze golpeó con un puñetazo al prisionero de la derecha, mientras un Chuunin pateaba el vientre del otro hasta tirarlo al suelo. Porque, en los interrogatorios mediante tortura, era común doblegar la resistencia del prisionero mediante golpes y dolor. Eso sin contar que muchos de los allí reunidos habían perdido algún amigo o pariente a manos de la secta. El destino de esos rehenes estaba sellado. Y, en medio de esa paliza, uno de los prisioneros, un individuo de atlética musculatura con numerosos kanjis arcanos tatuados en el cuerpo, se refugiaba en sus recuerdos. Realmente podía hacer lo que había venido a hacer desde que le introdujeron en esa tienda, pero los puñetazos y patadas de esos Chuunin le hicieron recordar un tiempo pasado. El momento en que tomó la decisión de comenzar a asumir su destino. Un puñetazo impactó de lleno en el rostro del pelinegro, empujándolo contra los barrotes de inmensa jaula. El joven se giró, aturdido, y maldiciendo el día que tuvo esa idea. Con el fin de la guerra, el pelinegro había decidido aislarse del mundo, mascar su dolor en solitario, pero le fue imposible hallar la paz, por lo que acabó sus tardes entre botellas de sake y peleas clandestinas, deseando que algún día llegase alguien que pudiese matarle. Pero nadie era capaz, ni tan siquiera suprimiendo el moreno su chakra y luchando como un ser humano normal. Siempre acababa venciendo por pura y simple fuerza de voluntad, su mayor virtud convertida ahora en una maldición. Su fama de luchador callejero se había extendido, y ya todos querían combatir contra el magnífico luchador de la denominada jaula del muerto. Chikara fue el nombre por el que se hacía llamar, tanto dentro como fuera del ring, un nombre ideal para atraer ingenuos aspirantes que se confiaban al ver a un niñato de 18 años esperándoles con visibles muestras de embriaguez. Pero todos los combates acababan igual, con el pelinegro barriendo el suelo con hombres que le sacaban varios cuerpos de tamaño. Daba igual cuánto lo golpeasen, él siempre respondía, y cuando lo hacía la pelea terminaba. Y las apuestas que se cruzaban en su contra cada vez eran más altas. Y como cada vez eran más altas, ya habían llegado a retarle ninjas. Obviamente, no revelaban ese dato, estaba prohibido usar las artes shinobi en el cuadrilátero, pero un simple examen de su rival le permitió deducir a Chikara que se trataba de un ninja, mínimo nivel Chuunin. Y estaba usando su chakra, no le cabía duda viendo lo potente del golpe. Otro pobre diablo que caería en cuanto el pelinegro se cansase de recibir golpes, aunque el muy imbécil le sonriese con esa mueca de suficiencia. Chikara se acercó a un rincón y le dio un trago a su botella de sake, recibiendo las risas del resto del tugurio de mala muerte donde se encontraba. Y, con el ojo que no tenía hinchado por los golpes, pudo distinguirla. A pesar de la capa de viaje, esa mujer no podría jamás camuflarse en ese bar. Y menos con ese perfume que el agudo olfato del pelinegro pudo detectar, un perfume perfecto para acompañar ese pelo rojo suave y esos profundos ojos violetas, que ahora lo observaban con angustia al verlo herido. Chikara le regaló una sonrisa zorruna y le guiñó su único ojo sin herir. A pesar de sus heridas, ofrecía una imagen imponente. Un torso perfectamente musculado con unos pantalones de chandal largos y negros y ese pelo negro largo y descuidado que caía a los lados de su cara. Se dirigió sin borrar su sonrisa hacia su rival, que por un momento dudó sobre si ese joven estaba loco. Por supuesto que lo estaba, y en el mal sentido. No tardó ni 20 segundos en romperle ambos brazos al aspirante en medio de una orgía de sangre y dejarlo moribundo sobre el ring. Le recibió un puñetazo sin moverse, y giró la cabeza en el último momento, pasando el ataque a su derecha. Aprovechando el hueco, Chikara dio un fuerte puñetazo con el nudillo del dedo corazón sobresaliendo que le rompió 2 costillas al infortunado Chuunin. Antes de que pudiese reaccionar, Chikara dobló su brazo en una dirección antinatural, oyéndose los gritos cada vez más agudos de su víctima por encima de absolutamente todo en el local. Luego, con su rival arrastrándose por el suelo, Chikara simplemente le tomó el otro antebrazo y, ignorando sus súplicas, se lo partió como si fuese la endeble rama de un árbol. Luego le dio un puñetazo, y otro, y otro, y otro en el rostro, hasta que el dueño del tugurio dio por terminado el combate. Así aprendería a no hacer trampas. Mientras retiraban a esa masa sanguinolenta del cuadrilátero y recibía decenas de ovaciones de los espectadores, Chikara se sentó en una silla del rincón de la jaula, bebiendo un largo trago de su botella de sake, hasta que el dueño del tugurio le avisó de que alguien quería verle. Y que había pagado generosamente por ello.
La realeza y su manía de interrumpir, y se levantó con pesadez, sin soltar su botella de sake, y se dirigió hacia una mesa apartada, donde le esperaba la fémina. Se había quitado la capucha, revelando ese bello rostro con ese flequillo pelirrojo que tanto le gustaba al pelinegro. Le quedaba tan bien que un baboso estaba intentando propasarse mientras ella le miraba con furia contenida. En cuanto llegó a la mesa, Chikara le retorció la mano con la que había intentado acariciar ese bello cutis hasta rompérsela. Vuelve a intentar tocarla y te arranco los ojos, amenazó con sequedad, obteniendo un quejido lastimero de asentimiento del pobre diablo, que salió huyendo en cuanto Chikara soltó el agarre. El pelinegro se sentó entonces en la otra silla de la mesa en una pose cómoda, y le dio otro buen trago a la botella. Veo que has conseguido una prótesis para tu brazo y pierna y, comentó la joven intentando mantener una pose de seriedad, aunque una sola mirada a esos ojos le bastó al pelinegro para ver alegría por haberle encontrado, y también su preocupación al verle tan herido y dejado. Sí, son bastante buenas, aunque todavía me pica mi brazo cuando me las quito y curioso, teniendo en cuenta que no lo tengo y, se llama el síndrome del miembro fantasma y, aportó la pelirroja, para luego mirar a su interlocutor a los ojos, ¿en serio tengo que llamarte Chikara? Prefería tu antiguo nombre y, mejor que me llames así, no quiero que sepan mi auténtico nombre y, respondió con un tono neutro el joven, para luego ir al grano de la cuestión, ¿has venido por la bebida, por la comida y...? No llega al nivel de lo que sirven en tu palacio, pero su bocata de pan mohoso con lechuga con extra de agua y queso rancio no está mal y, no he venido por eso y, respondió la ojivioleta, sin saber si reírse u ofenderse. El sentido del humor del pelinegro era difícil de captar a veces, era muy sutil. Le gustaba, no lo iba a negar, pero no era el momento de bromas, he venido a llevarte de vuelta a la aldea. No se me ha perdido nada allí, mi princesa. Y en cambio quieres seguir aquí, gastando tus días entre palizas y alcohol, como un animal, respondió la pelirroja con un tono más enérgico, incapaz de ocultar su preocupación. Incluso extendió su mano para tocar la de Chikara, que la miró con seriedad pero no apartó su mano en ningún momento. Tú no eres así y, ahora sí. Estoy cansado de luchar, solo quiero quedarme aquí. En tu ciudad no me esperan nada más que recuerdos y, Chikara, y sé que te dolió que Sakura-san se fuese, pero no se fue y me la arrebataron, repuso con fiereza el joven. Pero no puedes seguir así. La aldea te necesita, y Hinata-san no puede encargarse de todo sola, estamos al borde del caos, sobre todo desde que él y su clan y, al referirse a ese individuo y su clan, la joven apretó los dientes con rabia, y volvieron a tomar el mando. Como daimyo podrías haberlo evitado y ¿a quién propongo en su lugar? Hinata solo lo aceptaría si estás a su lado, Konohamaru es demasiado joven, y ahora el clan de tu amigo goza de aún más poder con las bajas en el resto de fuerzas y hacen y deshacen a su antojo, van a llevar la aldea a su destrucción si siguen con su arrogancia. Necesitamos un líder fuerte, uno que sea querido por el pueblo y que tenga el poder necesario y Konoha te necesita. Konoha se puede ir a la mierda, contestó con una sonrisa irónica el pelinegro, ¿no has venido aquí por Konoha, mi princesa?, acusó el joven, haciendo a la ojivioleta revolverse incómoda, dime por qué has venido realmente, o déjame seguir con mis peleas. La joven sintió su corazón palpitar con fuerza al ser descubierta. Se hallaba entre la espada y la pared. Lo cierto es que hasta ahora solo había ofrecido excusas torpes para evitar hablar de la auténtica razón de su visita a ese lugar, la única razón por la que había abandonado su cargo y se había atravesado todo el continente, y en ese momento, un Chunin de Kumogakura le dio una potente patada en el estómago, respondiendo el rehén pelinegro con un grudido. Tuvo que hacer un esfuerzo para ignorar los rugidos de madre, que quería salir a devorar el corazón de esos desgraciados que osaban poner sus manos sobre sus ochi, y volver a sus recuerdos si estaban en la mejor parte. Luego les devolvería el detalle con elegancia y quizás ahorcándoles con sus propios intestinos. ¿Por qué? Porque te echo de menos y, Chikara la miró frunciendo ligeramente el ceño. Ya tengo el suficiente linaje como para tener la atención de la princesa del país del fuego. No, y no es por tu linaje y yo cometí un error al decirte que no. Desde ese día solo pienso en ti, y me descubro siendo capaz de dejar mi cargo como ahora para ir en tu búsqueda y por favor, vuelve y arreglémoslo todo y juntos y te amo y, el pelinegro observó en silencio a la joven, cuyos ojos se encontraban al borde del llanto. En el fondo, no podía decirle a ninguna de sus chicas que no, así que esta iba a ser la primera batalla que perdiese en la jaula y, sabes que si vuelvo, haré las cosas a mi manera, ¿no? Lo sé, y eres el último hombre de tu clan, un rey.
Y sé que harás lo que debas de hacer desde tu posición, que correrá la sangre, que cumplirás con la venganza de nuestro clan y yo estaré a tu lado y te llames con tu verdadero nombre o con este nuevo. Chikara. Le gritó un Oce a la cara a través de la capucha que le habían puesto para que no viese nada. Chikara por un momento abrió los ojos con sorpresa. ¿Habría hablado en sueños? Dilo de una jodida vez, ¿quién es Chikara? Ah, era eso y debía de seguir en el interrogatorio. ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lleva esa máscara? Preguntó con rabia el interrogador. Llevaban media hora golpeando a los prisioneros, ya se encontraban algo cansados y ahora solo quedaba con vida ese individuo, que no obstante parecía bastante entero a pesar de haber recibido una paliza de muerte. Chikara sonrió para sus adentros y decidió jugar un poco más con ellos antes de volver a sumergirse en sus recuerdos. Yo me preguntaría más qué puede hacer, y no tanto por una máscara de porcelana que compró en una tienda de segunda mano de su hogar y, declaró, con una voz grave pero que denotaba juventud. No debía de superar por mucho la veintena. Veo que hablas y sabes algo y, declaró C mientras calmaba su respiración, ¿a qué te refieres con eso? Quítame la capucha y lo verás y, retó el prisionero, obteniendo un ceño fruncido de C. Con lentitud, se aproximó a la capucha del rehén, procediendo a quitársela mientras los Chunin miraban con duda. Cuando la hubo retirado y separado de esos cabellos negros, el rostro del joven comenzó a alterarse desde su aspecto común hasta tomar una forma concreta. Una que heló la sangre de los presentes. Movidos por el terror y la incredulidad, todos dieron un paso atrás mientras el prisionero rompía sus ataduras de metal como si fuesen de papel y se levantaba, revelándose como un hombre fuerte y alto, con un cuerpo esbelto y atlético. En su piel, los sellos inhibidores de chakra comenzaron a brillar con una potente luz roja hasta licuarse y caerse de la dermis del prisionero, aterrorizando aún más a los interrogadores. No y no. Es imposible. Exclamó como pudo C mientras uno de los Chunin se dirigía a la salida de la tienda de dar la voz de alarma. Esos sellos son los mejores que tenemos, se remontan a la caída de Uzu, es imposible que los hayas podido quitar. Usar Fuinjutsu contra mí. Y encima Uzumaki y jajajaja, comenzó a reírse estridentemente el joven, mientras invocaba de su sello de almacenamiento de la muñeca su máscara y comenzaba a caldearse el aire a su alrededor, fruto de la energía que estaba acumulando. Es como ponerle diques al mar, panda de imbéciles, y una explosión destruyó la tienda cuando Chikara decidió dejar salir parte de su poder y empezar con el plan, volatilizando a los interrogadores de inmediato. Todo el campamento se dispuso en alerta, rodeando el lugar del siniestro plenamente preparados para la batalla. Pero un gesto de terror se empezó a ver entre los soldados. Ese pelo negro, esa máscara, y no podía ser él, era imposible. Estaban en medio del jodido campamento central de Kumo pero resultó que sí lo era. Chikara sonrió con demencia desde dentro de su máscara, recordando lo primero que hizo en cuanto esa princesa le fue a sacar de la jaula. O bueno, lo segundo más bien, lo primero fue bastante más impersonal y se recordaba a sí mismo andando por las calles de Kumo, cerca de uno de los parques que rodeaban la torre del Raikage. Los niños pequeños jugando con sus amigos bajo la vigilancia de sus madres en ese día soleado, los tenderos ofreciendo sus productos, las familias reuniéndose tras un día de trabajo y había elegido ese momento por una razón concreta. Mayor volumen de gente en las calles. Le facilitaría el trabajo. Recordaba cómo su conciencia le imploró frenarse, y cómo la ignoró. Tras fijarse en un pequeño niño moreno que le sonreía inocentemente, y devolverle la sonrisa, se mordió el pulgar e invocó a los lobos de madre. Centenares de lobos negros hambrientos de sangre poblaron Kumo, algunos del tamaño incluso de los edificios, quedándose todo en un tenso silencio por unos segundos, intentando asimilar esa gente lo que pasaba. Los lobos mirando con esos ojos de depredador a los niños, y ese pelinegro estático en medio de todo, contemplando en silencio la próxima masacre con una extraña máscara de porcelana puesta. Y después, entre gritos de terror, dio inicio la leyenda de Chikara. La gran purga de Kumo. El destino tenía un sentido del humor muy peculiar, pensó Chikara. Otra vez el pelinegro en medio de la casa del enemigo por invitación de la Nación del Rayo, otra vez esa nación ignorante de lo que iba a pasar. Realmente, le bastaba con dejar salir a madre de nuevo y acabaría con todos, pero debía reservarse. El plan solo acababa de empezar, y el premio era Naruto. Mientras los shinobi de Kumo quedaron congelados en pánico, el enmascarado simplemente posó su mano en el suelo, dibujándose un inmenso sello en el terreno. A su alrededor comenzaron a aparecer centenares de luces amarillas que se materializaron entre los shinobi de Kumo en total silencio.
Algunas medían como un ser humano normal, otras como edificios de 3 plantas. A pesar de su forma humanoide, eran más árboles que personas. Su piel, aunque en algunos lugares conservaba carne, en su mayoría era una áspera corteza gris y blanca, con ramificaciones sin hojas saliendo a modo de espinas por doquier. Sus rostros ya estaban deformados casi por completo, siendo un cúmulo de madera blanca con afilados colmillos que rezumaban una extraña sustancia rosácea y 2 brillantes luceros púrpuras como ojos. Los auténticos hijos del dios árbol, más bestias que hombres, con el poder de un Jounin de élite, muchos de ellos y todos en medio del campamento. La carnicería comenzó sin miramientos cuando esas bestias comenzaron a arañar con sus afiladas garras y a morder a diestro y siniestro, debiendo los shinobi de Kumo reorganizarse sobre la marcha. Presos del terror, descubrieron que todo aquel mordido por esos seres caía a los pocos segundos en un estado de coma profundo, para después levantarse con unos ojos púrpura anillados y atacar a sus antiguos compañeros. Era obvio que esa saliva era venenosa. Aún así, el ejército de Kumo podría haberse organizado y rechazado al invasor, los superaban por cerca de 16-1, pero entonces se reveló el plan de Chikara de forma total. Las alarmas de los vigías se activaron. El inmenso ejército de la secta estaba atacando desde fuera del campamento también. Las defensas de Kumo podrían haber rechazado un ataque desde fuera, o desde dentro, pero no ambos a la vez. Pronto la batalla pasó a ser una desesperada maniobra de los shinobi del rayo para reorganizar su frente, con pequeños cúmulos de batalla aislados entre cientos de cuerpos agonizantes. Y en uno de ellos se hallaba Chikara, rodeado de 5 Jounin del rayo, entre los que destacaban una kunoichi pelirroja de piel morena y un shinobi rubio con una paleta en la boca, todos armados con sus katanas y dispuestos a matar al invasor. Chikara rió para sus adentros cuando los shinobi de Kumo se lanzaron a por él. Con un suave giro esquivó la kata de la chica pelirroja, mientras se agachaba para evitar ser decapitado por el ataque del ninja de la paleta. Recogió un kunai del suelo y lo imbuyó de chakra futón, comenzando a devolver con parsimonia los ataques. Los shinobi de Kumo no lo entendían, era como si supiese exactamente dónde iba dirigido cada ataque, como si todos ellos fuesen gakis de la academia y le atacasen con palos de madera. Chikara desvió una estocada de Karui, y atravesó el pecho por el frente a uno de los Jounin cercanos. Luego se giró para evitar el golpe de Omoi y con un rápido corte degolló a otro Jounin, para acabar con el tercero tras partirle el cuello aprovechando la inercia del movimiento. Solo quedaban Karui y Omoi, que se miraron y decidieron atacar coordinadamente para intentar tener una oportunidad. Omoi invocó unas futón. Renkundan, viento. Balas de aire, para cubrir a su compañera, que se lanzó a por Chikara. Este esquivó el ataque, pero, con una sonrisa, Karui exclamó cuando hubo sobrepasado la posición de Chikara Kumori Urakiri, surgiendo un tajo horizontal a su espalda, rumbo al pelinegro. Este a duras penas consiguió parar el golpe, pero ya tenía a Omoi encima para intentar empalarle. En un acto reflejo, el enmascarado decidió acabar con esto. Con su mano derecha desnuda, agarró de la que descendía la hoja de la katana del shinobi de la paleta, que se le quedó mirando con terror. Mira que Omoi era pesimista, pero no se había imaginado que su enemigo sería tan fuerte como para poder bloquear con su mano desnuda un espadazo. Aunque miró más detenidamente la mano del pelinegro, y acabó de comprenderlo. Esa mano no estaba hecha de carne, sino de una madera recubierta de un extraño chakra morado, similar al material de las marionetas de Suna. Antes de que pudiese alejarse, Chikara simplemente le atravesó el pecho con un kunai de viento. Sus costillas cedieron hacia afuera por la espalda tras el ataque, expulsando los pulmones y corazón de forma grotesca. Vale, quizás le puso demasiado chakra a ese golpe. Karui gritó de horror al ver caer muerto a su amigo de esa manera, y se lanzó con furia a vengarlo. Sus torpes ataques entre improperios varios no fueron nada para el enmascarado, que con un golpe de su kunai imbuido de futón destrozó la katana de su rival. Tomó a Karui de su muñeca derecha, y la apretó hasta que un sonoro crack y un espeluznante grito de dolor de la fémina revelaron que la había partido los huesos de la mano. Luego, arrastrando a la pelirroja sin miramientos mientras ésta pataleaba por el dolor, continuó luchando con una mano contra los nuevos Jounin que llegaron a combatirle. Cerca, Yondaime y Godaime Raikage acababan con uno de esos duros enemigos de corteza blanca, un semiárbol de 3 metros de altura. Darui contempló a su rival inerte en el suelo, buscando nuevos objetivos mientras sacaba su puño recubierto de su armadura de raitón del pecho del monstruo, pero entonces algo les llamó la atención. Raikages. Oyeron a su espalda.
Los dos shinobi se giraron, y vieron a Chikara en lo alto de un cúmulo de cadáveres de ninjas de Kumo, con su cuerpo cubierto de sangre ajena y un brillo psicópata en su mirada que se podía apreciar desde allí, con Karui sostenida de su muñeca entre gritos de dolor. La misma imagen de la muerte, incluso el recio se quedó estático. ¿Cuántos más de los vuestros me vais a dar para comer antes de que vengáis vosotros? Todavía podéis salvar a esta cría, anunció, mientras apretaba el agarre sobre Karui y esta volvía a gritar. Los Raikages se miraron con seriedad, sabiendo lo que debían de hacer. Magui, llamó apareciendo a su espalda una shinobi de pelo platino con la piel morena y el uniforme Jounin, coordina la retirada hacia el este de las fuerzas que puedas, nosotros intentaremos sacar algo en claro de este desastre y la kunoichi asintió y procedió a cumplir las órdenes, repartiendo instrucciones entre los capitanes Anbu para cubrir la retirada del cuarto del ejército que todavía estaba en pie. Ahora solo le esperaba la muerte si cargaba contra el enemigo, que ya se contaba por decenas de miles tras atravesar las poco nutridas defensas exteriores, debían de retroceder y reagruparse con las fuerzas de la alianza más cercanas para un contraataque, aunque eso significase que el enemigo pudiese ahora llegar a Sunaokono y sitiarla. Mientras, en el centro del destrozado campamento, Chikara soltó a Karui en cuanto sus dos enemigos se dirigieron al fin hacia él. Esta se levantó como pudo, y fue rescatada por un par de Anbu cercanos a la orden de Darui, que no quería ver morir a su alumna ahí. Los dos Raikage se dispusieron para el combate contra el enmascarado, activando al máximo a su armadura de rayo mientras Darui preparaba su katana. Chikara, mientras tanto, tomó la katana del difunto Omoi, apoyando su punta en el suelo como si fuese un bastón, provocando a los dos shinobi con su pose despreocupada. Darui lo entendió enseguida, pero a su inmenso e imprudente orgullo no. No dejaba de ser un hombre capaz de sacrificar un brazo solo por darle un golpe a un mucoso insolente recubierto de Amaterasu. Con un grito, el shinobi enormemente musculado se lanzó a por Chikara, intentando acertarle un puñetazo en el pecho, pero este solo se giró y evitó el golpe. Abrió los ojos con sorpresa. Era la tercera vez en su vida que veía a un shinobi tan rápido como para esquivarle. El pelinegro tuvo que empezar a ponerse serio cuando Darui se lanzó al combate también, armado con su katana imbuida de raitón, intentando empalar al enmascarado. Chikara desvió el golpe con su katana imbuida en futón, pero ambos contendientes se sustituyeron usando un kawarimi y pronto el pelinegro se vio recibiendo un tremendo puñetazo en el vientre de uno que le hizo volar varios metros. Aún así, Chikara cayó sobre una rodilla y se levantó rápido, mientras a su espalda se asomaban 3 cadenas oxidadas de diamantina y su espada en su mano izquierda comenzaba a envolverse con una sustancia lodosa y negra. Chakra Inton, como le advirtió Darui a su antiguo líder, un chakra capaz de romper su armadura de rayos y no la reforzaba al máximo. Chikara comenzó a dejar sentir su poder, envolviéndose en un fino manto de chakra negro, mientras sus manos desarrollaban uñas con afiladas garras. A su alrededor, los sectarios del dios árbol se pararon para contemplar el espectáculo. Desde la lucha del Consejo Gokage, Chikara no se tomaba en serio ningún combate. Era un espectáculo digno de ver. Raikage, si tenéis 5 minutos para intentar matarme y si no lo hacéis, volveré a alimentar a mis lobos con los niños de Kumo, declaró Chikara, mientras desde dentro de la máscara sus ojos brillaron con ligero tono amarillo, similar a los de un depredador cazando en mitad de la noche. Una imagen que obligó a tragar grueso a los dos rubios de Kumo. Ambos Kages de Kumo se miraron, y en sus miradas se veía confusión, no sabían a lo que se refería. Pero también terror y no sabían si sería el acabar de verle matando a decenas de Anbu de su ejército, o ese tono de locura, pero parecía que lo decía muy en serio. Que era una amenaza muy real que lanzase a los recién nacidos de Kumo a las garras de un depredador hambriento. Al grito de Raiton Hibashi, un relámpago salió de las manos de Darui directo al corazón de su enemigo, que saltó hacia un lado para esquivarlo, a una velocidad incluso mayor de la que vio la última vez que se enfrentaron. Pero al frente no solo tenía a Darui, también tenía al segundo shinobi más rápido del continente. Apareció delante suyo, con su puño preparado, desviándolo Chikara con sus cadenas en un elegante giro. El pelinegro lanzó un tajo con su espada al desprotegido Raikage, pero este reforzó su armadura de rayo para frenar el golpe, aun a pesar de ser una espada reforzada con Chakra Inton. Chikara no lo podía negar. Ese vejestorio era muy fuerte. A su espalda, Darui invocó su rantón. Rey Sakasu, tormenta. Circo láser, demostrando que esta vez iba con todo desde el primer minuto.
5 potentes haces de luz azul eléctrico persiguieron al enmascarado, que tuvo que invocar sus barreras de Hinton para evitar morir ante esos golpes. La lucha se convirtió en una serie de movimientos de Chikara esquivando y los Raikages lanzándole todo lo que tenían. Nada imposible para el pelinegro, pero, de la que esquivaba el último ataque de Darui, apareció a su espalda y le agarró de sus cadenas, lanzándolo lejos con su único brazo y de paso arrancando un par de esos molestos apéndices. Cuando aterrizó en el suelo, Chikara se quedó unos segundos tumbado. Y riéndose. Joder, ¿solo podían ofrecerle eso? Les había mostrado una ínfima parte de su poder para que fuesen con todo, y solo había pasado eso y en fin y el pelinegro tenía momentos en los que incluso dudaba de que hubiese algún shinobi en el continente que le plantease un reto aparte de Naruto, viendo el nivel. Chikara rodó hacia un lado para evitar la patada descendente de A, mientras Darui aparecía cerca y volvía a atacarle con su circo láser. Siendo justos, esos dos shinobi eran fuertes para un ser humano medio. Era solo que Chikara hacía tiempo que dejó de ser un humano corriente y quizás nunca lo fue, quién sabe. Madre le avisó con una sonrisa sádica que ya habían pasado los 5 minutos, así que se levantó y esperó un nuevo ataque del Kage rubio y musculoso. Como siempre, este se lanzó imprudentemente al combate, confiando en su armadura y en el apoyo de Darui. Craso error, porque el pelinegro tenía claro lo que iba a hacer. Cuando el puño del Raikage estuvo a centímetros de su cuerpo, Chikara lo paró con ambas manos, incluso a pesar del dolor que le causaba la corriente eléctrica corriendo libre por su cuerpo. Ante la sorpresa de A, que no se explicaba cómo ese chiquillo podía tener la fuerza suficiente para hacerlo, levantó al antiguo dirigente de Kumo y lo lanzó contra Darui. Godaime Raikage observó la maniobra con asombro, pero aún así tuvo tiempo de sobra para esquivarlo y volver a atacar al pelinegro con su rantón. Reiza Sakasu, tormenta. Circo láser. Pero entonces, cuando los rayos estaban a punto de contactar, Chikara simplemente desapareció en un parpadeo, apareciendo en su lugar un confundido A. ¿Cómo cojones y? El dirigente de un solo brazo no pudo completar la frase, solo aumentar su defensa de rayo al máximo para resistir el golpe. Pero la sorpresa no acabó ahí. Donde debería de haber estado volando el cuerpo del Raikage, estaba el enmascarado con su espada lista y a centímetros de un indefenso Darui. Le agarró con la cadena que le restaba y lo atrajo hacia sí. Godaime Raikage solo pudo atinar a echarse atrás, pero no evitó que su brazo izquierdo fuese separado de su cuerpo de un potente espadazo, cayendo el dirigente al suelo entre gritos de dolor y recibiendo un potente golpe de una esfera de Hinton en el pecho que hizo saltar sangre sin control alrededor. Un enemigo menos, esas heridas le matarían en segundos. Y el ataque del pelinegro todavía no había acabado. Antes de caer, y a una velocidad que excedía el ojo humano, Chikara soltó su espada y exclamó Suiton. Suiryundan no Jutsu, apareciendo un gigantesco dragón de agua del suelo, que se lanzó a por el estático A, que todavía estaba resistiendo el circo láser de Darui. La armadura de rayo era una defensa magistral, una técnica que conducía una corriente constante de Raiton por el cuerpo del usuario en un circuito cerrado, una corriente que se podía reforzar para anular incluso ataques como el circo láser de Darui. El problema era que no dejaba de ser el elemento Raiton, un elemento caótico y con debilidad por el agua. Si a esa corriente de rayo reforzada al máximo para resistir un ataque, la lanzabas un conductor como un dragón de agua, el resultado era obvio. Sobrecarga. Los rayos del propio A le electrocutaron, gritando de dolor el guerrero en una extensa agonía para caer al suelo de rodillas, lleno de quemaduras allí donde el rayo había penetrado su piel. No debería de jugar con el fuego y ni con el rayo, Raikage-sama, comentó con burla el pelinegro, con un tono de voz demoníaco, como si hablasen dos personas a la vez, acercándose a pocos metros de un vencido A. El dirigente lo miró con furia, todavía con una gran duda en mente. ¿Y cómo así?, intentó preguntar A, siendo sobrepasado por el dolor. ¿Cómo he hecho todo esto? No es la primera vez que luchamos Raikage y, le confesó el pelinegro, obteniendo un gesto confuso del rubio de Kumo. No habían luchado, A estaba seguro de que se acordaría de semejante monstruo. Había aguantado a dos sombras del rayo sin apenas sudar y sobre este último movimiento continuó, agachándose para estar a la altura de su enemigo, ¿no deberían de enfrentarse a alguien sin saber todos sus trucos? Ni tú deberías le interrumpió el vencido dirigente, con una sonrisa victoriosa, subestimar a un Raikage y ahora Darui.
Chikara se dio la vuelta, sobresaltado, para encontrarse a un sangrante Darui corriendo hacia él con una expresión de fría determinación en su rostro, su pecho abierto hasta el costillar despidiendo sangre con fuerza, y su katana en su brazo derecho dispuesta para atravesar el corazón del enmascarado. Su herida era mortal de necesidad, notaba el Linton ardiendo por sus arterias, su cuerpo cada vez estaba más débil, pero eso no le impediría en sus últimos minutos de consciencia liberar al mundo de su mayor enemigo. Chikara se dispuso a apartarse, pero el brazo de Ale aprisionó el pie. Y, cuando iba a usar su Irasin, activó de nuevo su armadura de rayo, electrocutando al pelinegro. El dirigente todavía estaba empapado, así que esa técnica le estaba haciendo tanto daño a él como a Chikara, pero los gritos de dolor del enmascarado le indicaban que estaban a punto de vencer. Darui solo tenía que completar su ataque, su katana estaba ya a centímetros del corazón del pelinegro. Por la mente del pelinegro se cruzaron cientos de imágenes. Sus víctimas, sus peleas, su infancia y se cruzó la de la pelirrosada sonriéndole, con el sol a su espalda, tras entrenar. Como apartó un mechón de cabello de la fémina con dulzura, como ella se sonrojó levemente y Sakura no era mucho de mostrar sus sentimientos, pero Chikara sabía qué tecla tocar para lograrlo. Ella le llamó como le encantaba llamarle, y Chikara se fue acercando a sus labios, mientras la pelirrosada cerraba los ojos y se acercaba también. Y ahora volvía a tener al alcance esa sonrisa, esos besos, solo quería verla otra vez y esos desgraciados no lo impedirían de nuevo. Chikara apretó los dientes con rabia, recordando cada lucha en la jaula y había caído en la misma emboscada que le tendía a sus rivales, subestimado al enemigo y ahora tendría que revelar uno de sus secretos, para su desgracia. De pronto, Chikara miró fijamente a Darui y este frenó su ataque, quedándose congelado con sus ojos desencajados de las órbitas. No entendía nada, pero no pudo preguntar, puesto que el pelinegro, sobreponiéndose al dolor, le cortó su único brazo al veterano Yondaime con su mano derecha envuelta en chakra futón, frenando el flujo de electricidad de golpe tras el grito de dolor del anteúltimo Kage. Joder, y eso ha dolido, ahí, comentó con esfuerzo el pelinegro, dándose la vuelta para mirar al Raikage, mientras Darui seguía congelado. Y entonces, lo entendió todo en medio de su agonía. El ojo derecho del pelinegro ya no era azul oscuro. Era rojo, como la sangre y con 3 tomoes. Shai Sharingami, solo pudo balbucear el líder sin brazos, mientras al fondo Darui cayó al suelo muerto por la pérdida de sangre y el efecto del chakra Hinton. Chikara se dispuso para rematar al vencido que solo pudo hacer una pregunta antes del final, ¿y quién eres? Y, el pelinegro se agachó para poder verlo más de cerca, poder manchado con sangre. Cada paso que me obligasteis a dar y todos vosotros, y dicho esto, el Sharingan de Chikara comenzó a adoptar una nueva forma, una simétrica, introduciendo al líder de Kumo en una nueva ilusión. Una en la que veía su hogar inundado de sangre, con miles de sus conciudadanos siendo devorados en vida en las calles. Y en su torre, el propio ha muerto, con su espalda abierta hacia afuera y sus 2 pulmones retirados sin contemplaciones. Y así estuvo, viviendo esa pesadilla hasta que la sangre abandonó su cuerpo y falleció. Al fondo, los restos del ejército de Kumo se retiraban a la seguridad de la sombra de Shikamaru, mientras las fuerzas del dios árbol terminaban de tomar el campamento. Chikara se levantó con pesadez, todavía sintiendo esa dolorosa electricidad en su cuerpo, mientras Urayano, que había dirigido el ataque desde el exterior, se aproximaba a él para esperar las nuevas órdenes. Era hora de avisar a Don Yoku y poner en marcha la siguiente fase del plan de He-Man y atacar una gran aldea. Sakura se levantó de la cama e investigó en el armario de la habitación del rubio buscando una muda, vestida únicamente con su ropa interior y una camiseta naranja del rubio con una espiral roja a la espalda. Puede que pareciese una forma de vestir poco elegante, pero la Haruno estaba muy cómoda y le encantaba cierto efecto secundario. Notaba como Naruto era literalmente incapaz de despegar sus ojos de la Hokage. La miraba como si él fuese un hombre perdido en el desierto abrasador y ella un oasis de césped verde, aguas cristalinas y palmeras de grandes sombras, y no era para menos. Esa camiseta, a pesar de ser de la talla del rubio y por lo tanto quedarle grande a la fémina, dejaba entrever la figura de su objeto de deseo. Sus pechos, que para Naruto eran del tamaño perfecto, se notaban a través de la tela, y la prenda dejaba ver los muslos torneados y firmes de la kunoichi, así como es monumento que era el trasero del médico. Su pelo rosado, largo hasta más de la mitad de la espalda, destacaba sobre el naranja, resaltando esa unión de 1000 colores que la Haruno representaba para el rubio.
Por Kami, si no fuese porque tendría que estar combatiendo eternamente para alejar a los moscones de su Sakura-chan, la pediría que se vistiese así siempre. Era su fetiche, por decirlo de una manera. Y la Haru no lo sabía, y por qué si no iba a recrearse tanto buscando una ropa que ya sabía dónde estaba. Sakura ya llevaba allí casi un mes. Un mes en esa especie de vida de recién casados con Naruto Uzumaki, una vida que, sin ahondar en la guerra y en la reticencia del rubio a colaborar, era sencillamente perfecta. El día a día de la Haru no estaba muy lejos de los estándares de una kunoichi de élite, pero no por ello dejaba de ser placentero. Mientras Naruto gastaba sus mañanas en atender la casa, cultivar la tierra y cazar gracias a sus clones, la Haru no se dedicaba a su vocación, la medicina. Acudía al hospital de Nami haciéndose pasar por un ninja médico errante gracias a un Enge, y aplicaba sus conocimientos médicos como un doctor más. Era gratificante comprobar de primera mano cómo se aplicaba su compendio de medicina, sin que nadie supiese que ella era su autora. Comprobó algunos aspectos a mejorar en cuanto a la explicación de operaciones, y tomó prestadas algunas nuevas aplicaciones de sustancias locales para su vademecum, lo cual agradecía. Incluso había ayudado a un par de intoxicados por la savia del dios árbol, 2 casos leves que pudo solventar con un par de clones de Naruto, y así incluso probar lo que ya sabía. El chakra natural de los sapos era ideal para combatir ese veneno del Shinju. La calidad justa, y gracias a Naruto, en unas cantidades lo suficientemente abundantes como para superar la tasa de propagación del suero del dios árbol. Por las tardes volvía con Naruto a la cabaña, y gastaba su tiempo junto al rubio, ya fuese entrenando, o ayudándole con la transcripción de los sellos Uzumaki. Sakura se había mostrado particularmente interesada en los sellos de la rama de la vida, no en vano habían sido vitales en su proyecto de medicina civil. Y, por primera vez en su vida académica, se vio completamente superada por la lección a estudiar. El Fuinjutsu era un arte excesivamente complejo. La caligrafía debía de ser exquisita, con intrincados kanji, el más mínimo fallo provocaba resultados fatales. Desde papeles que explotaban hasta sellos curativos que absorbían la energía y sangre de quien los tocase, el trabajo de la Haruno en Fuinjutsu era terrible. Y su malestar empeoraba aún más cuando se veía superada por Naruto. Joder, se supone que las artes académicas eran lo de la fémina, ¿no? Así que era más que lógico el enfado de la Haruno cuando el último en todas las asignaturas de la academia llegaba a su mesa mientras ella se tiraba de los pelos, observaba ese sello que la Haruno había estado intentando hacer horas y lo dibujaba en unos segundos. Maldita sea, la Ojihade incluso estaba convencida de que no era solo práctica, parecía guiarse por intuición, por instinto. Había oído por conducto de su maestra que los Uzumaki eran genios de ese arte, pero era muy distinto verlo en directo. Por supuesto, los mosqueos de frustración de la Ojihade se quitaban de 2 maneras. O Tsubaka se encargaba de calmarla, siempre terminando todo en la intimidad del dormitorio, por supuesto, menos mal que esa cabaña estaba apartada y que Naruto había instalado sellos de silencio en la habitación de Shio, si no ya tendrían que haberse mudado y la niña tendría un trauma. O cierta niña la regalaba una sonrisa y ya. Era impresionante la habilidad que tenía Shio Uzumaki para captar su atención. Y no era solo por ese misterio de que absolutamente todo lo que estuvieses buscando estuviese casualmente en sus manos cuando Shio quería jugar, no. Era porque esa niña había conquistado su corazón desde el primer minuto. Era curioso, Sakura nunca se había planteado si tenía instinto materno. Era cierto que, como la inmensa mayoría de las mujeres que conocía, los bebés le parecían monos, pero de ahí a sentirse cómoda rodeada de niños o incluso querer tener uno, y sin embargo, con Shio se descubría sonriendo continuamente. Le encantaba jugar con ella, darle de comer, bañarla, y se descubría también viendo con una sonrisa como Naruto cuidaba de ella. Esa actitud paternal del rubio la enamoraba aún más, cómo atendía a su hija, cómo ambos reían con esa sonrisa tan única, y era una escena que podría contemplar toda su vida. Voy a acabar amando de verdad a esa ropa rebelde, bromeó el rubio mientras la volvía a contemplar de arriba a abajo, sacándola de ensoñación. Sakura giró ligeramente su rostro, y con una sonrisa coqueta, le respondió. ¿Y eso? ¿Acaso ves algo que te guste? Pues ahora que lo preguntas, sí, confesó, mordiéndose el labio, el remolino Uzumaki te queda perfecto, y dejó caer con picardía, sonrojándose de inmediato la Haruno al entender el trasfondo del comentario. Solo había 2 maneras de llevar ese remolino sin ser una Uzumaki de nacimiento. Por adopción, cosa descartada por razones obvias, o por ¿tú crees?
Yo creo que a ti te quedaría mejor el círculo Aruno a la espalda y, jugueteó la pelirrosada con el rubio. El remolino son muchos círculos juntos y, contestó con un mohín caprichoso el ojiazul, mientras se levantaba y abrazaba por la espalda a la Aruno, que se dejó hacer con una sonrisa. Pero piensa en lo que complicaría todo el llevar yo el remolino, Naruto, y la Hokage se dio la vuelta, apoyando sus brazos en los fuertes hombros del rubio y acariciando su pelo con suavidad. Soy una médico reconocida mundialmente, Naruto, imagínate lo lioso que sería cambiar el apellido de todos los compendios de medicina que he hecho de Sakura Aruno a Sakura Uzumaki. Sería mucho más simple cambiar tu apellido. ¿Perdona? Soy Naruto Uzumaki, héroe de la Gran Guerra y Jinchuriki del Gran Kurama no Kitsune. Creo que también sería confuso para la gente dejar de conocerme como Uzumaki, se excusó el rubio con indignación, mientras la Aruno sonreía internamente. Como pescar en un barril y, minucias, la gente solo te conoce como Naruto, no sería problemático, comentó la pelirrosada, imitando el tono de voz de Shikamaru mientras Naruto intentaba reprimir una carcajada para conservar algo de seriedad. Soy el último heredero de mi milenario clan. Extinguirías un clan legendario. No, sabes que no. Está tu prima Karin para heredar el mando del clan, o si no tu hija. A Shio la vendrá bien tener ese renombre y, comenzó a planear la pelirrosada, fingiendo ignorar a Naruto, que cada vez estaba más indignado y confuso. ¿Y a mí no? Preguntó con una mueca sorprendida el ojiazul. No, tú llevarías el símbolo del gran clan Aruno. Y como te has retirado del mundo shinobi, te vendrá bien un cambio de identidad. Así que decidido, si en un futuro tienes planeado casarte conmigo, serás Naruto Aruno, decidió la fémina, ignorando olímpicamente a un alarmado Naruto, que iba a contraatacar cuando Sakura le interrumpió con una suave sonrisa y un beso en los labios, y vamos a darle de cenar a Shio, que ya es hora. La Aruno se dirigió a la habitación de Shio, donde la niña ya se había despertado de la siesta y ahora jugueteaba con una de las colas de un hastiado Kurama, que se preguntaba cómo había caído Kurama, el Kyuubi no Kitsune, el rey de los Bijous, portador del odio y de la muerte, señor del chakra rojo, tan bajo como para acabar de niñera. Como se enterase Shukaku oiría la risa de ese mapache psicótico hasta el día del fin del mundo y Sakura tomó a la niña en brazos con una sonrisa, recibiendo un adorable gorgojo de la pequeña Uzumaki, todo mientras la Aruno ignoraba a Naruto, que intentaba volver a sacar el tema del apellido sin ningún éxito entre decenas de pero y Sakura-chan y Joro, Sakura-chan y... La pelirrosada llegó con Shio a la cocina, y la dispuso en su silla mientras Naruto terminaba de prepararle la papilla entre más y más ruegos. Casi parecía que podría ponerse tan insistente con eso como con que la primera palabra de Shio fuese papá. Naruto llevaba desde que Sakura había llegado, y desde mucho antes se temía a la Hokage, repitiéndole a la niña la palabra continuamente, intentando inducirla a decirla. A Sakura le hacía gracia ver cómo Naruto le cambiaba los pañales a Shio mientras se la decía una y otra vez y la niña le correspondía con una sonrisa divertida. No sabía cuál de los dos se lo pasaba mejor con eso. Pásame la papilla, Naruto, que hoy se lo doy yo. ¿A que sí, Shio? Le preguntó con una sonrisa la Aruno a la niña, que respondió con un nuevo gorgojo contento. Naruto le dio un suave beso en la frente a la pequeña pelirroja mientras la ponía el babero y le tendía el cuenco con papilla a Sakura, que comenzó a alimentarla mientras la dirigía a alguna que otra mueca divertida. Sakura-chan, intervino el ojiazul, mientras la Aruno sonreía al saber lo que se venía y seguía alimentando a una entretenida Shio. Dime, cariño. ¿Y si unimos apellidos? Uzumaki Aruno quedaría bien, Sakura-chan, Naruto Uzumaki Aruno. Muy largo, la gente se pasaría más tiempo diciendo tu nombre que luchando contigo, continuó pinchándole la Hokage, que estaba realmente divertida haciendo a Naruto caer en su juego sin darse cuenta. Como si a ella le importase lo más mínimo el tema de los apellidos y, además, sería Aruno Uzumaki, por lo que ya hemos hablado y por orden alfabético y, añadió, reprimiendo la carcajada al ver el tic en el ojo del rubio. Sakura-chan, se quejó el rubio, al notar cómo Sakura se mordía el labio para no arrancar en una estruendosa carcajada que asustase a la pobre Shio, que contemplaba a ambos shinobi con una sonrisa divertida para luego abrir la boca. Aqua-cha, pronunció la niña con una tierna voz infantil y una gran sonrisa, mientras Naruto y Sakura se quedaron congelados mirándola. ¿Sai Sakura-chan y acaba de ir? Preguntó un impactado Naruto, mientras en la cara de Sakura se dibujaba una sonrisa cada vez más grande. Akura-cha.
Volvió a gritar la niña con una pequeña carcajada, mientras a Sakura solo le faltaban luces en los ojos para ser la viva imagen de la felicidad. Shio. ¿Pero cómo puede ser tan guapa y tan lista? Exclamó una emocionada Ojihade, mientras tomaba a la niña en brazos y ésta le respondía con un gorgojo de diversión, tu primera palabra soy yo. Akura-cha. Lo ha vuelto a decir. ¿Lo has oído, Naruto? Preguntó una emocionada Sakura, para luego encontrarse con un espectáculo cómico. Echó un ovillo, con cataras de lágrimas en los ojos, en medio de una aura depresiva en una esquina de la cocina, un completamente abatido Naruto se repetía la misma frase como un mantra. Meses y meses insistiendo en decirte papá, Shio, y meses de mensajes subliminales, vocalización, de un juego de mentes para lograr ser tu primera palabra y me traicionas a la primera, y Sakura se rió a carcajada limpia ante esa reacción. Naruto era todo un caso. Sabía perfectamente que se encontraba totalmente emocionado. Seguramente sería su tema de conversación central durante días o semanas. Y lo sabía por una simple razón. Estaba tan abrumado que había achacado esa primera palabra de Shio a una predilección por Sakura, cuando significaba algo completamente diferente. Puede que hace tiempo la palabra papá fuese la palabra que más oía Shio, pero desde la llegada de Sakura, había dejado de ser la palabra más oída de la boca de su padre. Desde que la Haruno había llegado al hogar Uzumaki, la palabra más repetida había sido Sakura-chan. La niña, como veía a Sakura cada día, adoraba a su padre, y estaba atenta a cada movimiento y cada gesto del rubio. Y, fruto de esa observación, había aprendido de su padre esa palabra. Solo había que verla ahora, contemplando con esos enormes ojos violetas y una expresión divertida a su padre. Naruto Uzumaki, padre primerizo y padre querido con locura. Yasamaru, no molestes a papá, ordenó Matsuri mientras corría detrás de su revoltoso primogénito, que estaba rondando la mesa del gran Sabaku no Gaara como un tiburón. El pequeño Yasamaru, un niño de apenas un año de edad, de pelo rojo y ojos azul turquesa heredados de su padre, y con la piel ligeramente tostada de su madre, sonrió con un gesto travieso a su madre, mientras su padre le miraba de reojo con una disimulada sonrisa. No se lo reconocería a nadie, pero agradecía que su hijo no hubiese heredado su timidez, y sí el carácter a veces impulsivo de su madre de pelo castaño. Además, aunque sabía que realmente era imposible, le gustaba pensar que el niño había salido a su desaparecido padrino, famoso en su infancia por pintar cada rostro del monte Hokage sin que centenares de Anbu lo descubriesen. Demonios, el Kazekage ascendería de inmediato a Jounin al niño que con solo 5 años lograse tal proeza, si era capaz de eso a esa edad, con 18 podría infiltrarse en la fortaleza mejor defendida. De momento, su vástago no había pasado de ingeniosas trampas usando sus juguetes infantiles, pero apuntaba a maneras como estratega. O como delincuente internacional, dependiendo a quién de la escolta del Kage le preguntases. Matsuri tomó en brazos a su hijo, que con dulzura le dio un beso en la mejilla a su amorosa madre, una forma de evitar una bronca frente a la que su madre era incapaz de mostrar resistencia. Lo dicho, un pequeño estratega, miedo le daba al pelirrojo que su hijo tomase ideas de su jocoso tío Kankuro. Tranquila Matsuri, no molesta, disculpó el Kazekage a su hijo, mientras continuaba examinando los mapas e informes sobre el estado de la guerra con hastío. ¿Sigues con los informes de la guerra, no? Preguntó una preocupada Matsuri. Su marido dormía bastante mal desde el inicio de la guerra, y todo se debía a que odiaba adoptar esas decisiones difíciles que todo líder en guerra debe de tomar. Soldados enviados a la muerte, cartas de condolencias a sus familias después, nuevos reclutas bisoños que preparar antes de volver a empezar el ciclo, y Sabaku no Gaara odiaba la guerra con cada ápice de su ser. Y sus responsabilidades eran aún mayores como líder de la Alianza Hokage y, no van a cambiar porque descanses un par de horas cariño y, lo sé, pero no puedo separarme a tus papeles y algo me preocupa y, cuéntamelo, solicitó la mujer, después de darle un suave beso en los labios a su esposo y sentarse en una silla cercana con su hijo en brazos, quizás te sea de ayuda, Gaara-kun. Para empezar, esa secta ha estado muy tranquila desde hace un mes y no hemos recibido ningún ataque, incluso hemos podido realizar algunas incursiones con éxito para recuperar prisioneros. Pero ¿y eso es bueno, no? A menos ataques del enemigo, menos bajas nuestras. Sí, pero mi hermano tiene un dicho y las arenas más tranquilas son el hogar de los escorpiones más venenosos y, comentó el Kazekage, apoyándose en el respaldo de su silla para relajar su creciente dolor de espalda. Estar todo el día sentado leyendo informes estaba acabando con su salud.
Y es por eso que tenemos ya a Sakun y yo escolta extra de Anbu desde el inicio de la guerra, ¿no? Le preguntó con preocupación la fémina, dirigiéndole una mirada serena el pelirrojo. Sabes que no es solo por eso, cariño, y tendréis esa escolta hasta que sepa cómo entraron aquí esos desgraciados de la secta el día del último consejo Hokage. Y Matsuri se estremeció recordando ese momento. Veía a ese maldito psicópata de la máscara Anbu y el abrigo negro sobre ella, cubierto de la sangre de sus conocidos, con esa espada de viento apuntando a su vientre. En sus pesadillas, ese monstruo la atravesaba y mataba a su bebé, todo entre risas histéricas, y no se hubiesen distanciado esos sueños de la realidad si Temari no la hubiese salvado al rogarle a Chikara que no la tocase, inexplicablemente, hacerla caso el líder sectario. Y su malestar no dejaba de aumentar cuando recordaba además en qué estado dejó a Gaara tras enfrentarse a él, cómo la kunoichi tuvo que sorber ella misma el veneno y escupirlo para luego aplicar su ninjutsu médico y así evitar complicaciones o algún peligro para el padre de su hijo. Solo la milagrosa intervención de Kakashi evitó que Chikara decapitase al pelirrojo, y dejase viuda a la fémina y huérfano a su hijo nonato. Ese hombre podría haberla quitado todo de un golpe y hasta ese día, Matsuri tenía claro que Sabaku no Gaara, Godaime Kazekage de Suna, era el shinobi más fuerte del mundo. Solo podía competir con él ante los ojos de su admiración el gran Naruto Uzumaki, y eso a pesar de que el pelirrojo la confesase que el rubio y el gran Madara Uchiha revivido habían sido los únicos en ganarle una pelea. Pero, tras ese día, esa seguridad en Gaara se había tornado en temor porque ese desgraciado volviese a acabar el trabajo. Pero, Chikara se infiltró gracias a la traición de la Mekage, como uno de sus guardias personales, ¿no? ¿No podrá repetir ese truco 2 veces?, preguntó una preocupada Matsuri, mientras inconscientemente reafirmaba el abrazo a su hijo, gesto que no pasó inadvertido para el Kage del desierto. No debí de sacar ese tema delante de ti, Matsuri, y lo siento. Fue muy difícil para ti también lo que ocurrió ese día y no te disculpes. Solo quiero que ese monstruo esté lejos de ti y de Yasamaru y por eso me obsesiona ese problema, cariño. Puede que Chikara se infiltrase como un guardia de la Mekage, pero sus otros hombres no. Sus otros hombres, decenas de ninjas entrenados, llegaron hasta el corazón de nuestras defensas sin que nadie les descubriese, y eso solo puede significar una cosa. Fue un trabajo desde dentro. Y, hasta que descubra quién fue el culpable, no me pienso separar de vosotros ni un segundo, prometió el ojiazul con un tono serio, mientras Matsuri dejaba salir ese miedo que llevaba dentro. Pero ¿y si él vuelve y te encuentra ahí, Matsuri?, la interrumpió el pelirrojo, tomando su cara suavemente con sus manos y plantándola un beso suave en los labios mientras el pequeño niño pelirrojo observaba todo sin entender por qué sus padres se comportaban así. Pero la fémina sí que lo sabía. Gaara no era muy dado a expresar sus sentimientos, pero había aprendido de su mejor amigo que, a veces, había que superar la timidez para llegar al corazón de las personas. Con ese beso, la castaña no solo veía interrumpido su discurso, también recibía un mensaje claro de su esposo. Vosotros dos sois más importantes que mi vida, eso no pasará. Y si ocurre, le venceré, no permitiré que os haga nada. Confía en mí, Matsuri asintió con fuerzas y valentía renovadas. Gaara podía vencer a cualquiera, y más en el desierto. Y si no, ella misma daría su vida si fuese necesario para salvar a su hijo. Lo tenía claro, y lamento que tengáis que estar así y que mi hijo tenga que crecer en período de guerra así. No es tu culpa, Gaara-kuni, si lo es, al menos en parte, dijo el Kage con severidad, tendría que haber sido más fuerte y tendría que haber hecho caso a mi corazón y no dejarme llevar por la política y las presiones externas, y si lo hubiese hecho bien, esta guerra podría haberse evitado y Naruto no tendría que haber sufrido todo eso. Y, ¿realmente miras esos mapas por él, buscando dónde puede estar? Y, reveló la castaña, que conocía perfectamente a su marido. Gaara solía ser una persona seria, pero, desde que el Consejo Hokage decidió sellar al rubio, esa expresión seria se tornaba en una de culpa cuando se trataba de algo relacionado con Naruto. Y esa culpabilidad se volvió más fuerte cuando el rubio sufrió ese atentado y desertó del consejo. Desde entonces, para saber si en lo que estaba pensando Gaara era en su mejor amigo, solo tenías que fijarte si expresaba culpa. Es que no lo entiendo, Matsuri, dijo un ligeramente alterado Gaara. Y eso, en el reducido repertorio de expresiones del pelirrojo, era muchísimo. Sigue vivo, y ha atacado a la secta en el noreste con sus clones. Si sigue vivo, y sigue siendo el shinobi más fuerte que conozco, ¿y por qué no viene con nosotros y nos unimos contra el enemigo? Con él, las 5 grandes naciones tendrían una posibilidad y hasta el mundo tendría una posibilidad.
Estoy convencido de que Naruto podría con Chikara, pero su falta de contacto con nosotros me preocupa, temo que y que siga enfadado completó la fémina, mientras el pelirrojo apretaba los labios para no soltar algún taco delante de su hijo. Gaara se tomaba muy en serio el tema de su amistad con Naruto, no en vano fue esa amistad lo que le dio el valor para rehacer su vida y volverse el Kazekage más joven de su nación, o para enfrentarse a su daimyo y acabar con esos hilos que le manejaban. Para él, la importancia de esa amistad era solo superada por su amor por su familia. ¿Y si no tiene arreglo lo que le hicimos, Matsuri? ¿Y si Naruto ya alcanzó el límite de su paciencia y nunca volverá? Temo haber perdido a mi mejor amigo Gaara-kun. Ahora era el turno de la castaña de dar fuerzas a su esposo. Gaara era como los muros de Suna, capaz de aguantar la más brutal tormenta de arena, pero solo si sus cimientos eran fuertes. Y era tarea de Matsuri, la esposa del Kazekage, asegurarse de que la sombra del viento tuviese todo el apoyo que necesitasen esos cimientos. Besó sus labios con dulzura y procedió a continuar, todo en esta vida tiene arreglo. Tú eres la viva imagen. Te educaron para ser un psicópata, y cierto chico rubio te demostró lo que ya sabes, que todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Naruto volverá, siempre lo hace. Puede que ahora esté furioso, pero volverá. Y cuando lo haga, arreglaréis lo vuestro. Sé que serás capaz de mover el desierto entero con tal de que te perdone, aunque conociéndole como pude conocerle tras la guerra, Naruto seguro que te estrechará la mano y te dará un abrazo sin más. Gaara esbozó una ligera sonrisa ante ese comentario. Lo cierto es que si se imaginaba al rubio haciendo eso, incluso añadiría un cuenco de ramen en su mano libre y, además, y no voy a permitir que Miyasamaru-kun crezca sin conocer a su legendario padrino. Bastante bronca tuvimos, tú con tu hermano y yo con el mío, por no nombrar los padrinos a ellos y, ambos padres contemplaron con una suave sonrisa al niño, que se había dormido en brazos de su madre. Un suave ronquido le recordó a Gaara alguna de las pocas veces que había visto dormir al rubio, y una duda surgió en su cabeza. ¿Tú crees que el niño ya ha investigado por su cuenta? A veces tiene demasiadas coincidencias con Naruto y, Gaara-kun, solo tiene un poco más de un año, no creo que lo haya hecho contestó con una mueca divertida la Kunoichi, pero cierto momento en ese mismo día vino a su mente, y aunque, ahora que lo mencionas, hoy ha visto un plato de ramen en las cocinas y ha intentado comérselo y la pareja se miró a los ojos y tuvo que contener una carcajada. Gaara se quedó contemplando la sonrisa de su mujer, agradeciendo internamente su suerte por haberla encontrado. Una mujer capaz de darle un empujón cuando le hacía falta al mismísimo Sabaku no Gaara, de convertir un momento trágico en una carcajada contenida de una persona tan seria como el pelirrojo. Matsuri le contempló también, y ambos se besaron con cuidado. Sin embargo, su beso se vio interrumpido cuando la puerta del despacho se abrió abruptamente, entrando un ajetreado Kankuro en el despacho acompañado de una decena de Anbu, sus soldados de mayor confianza y los únicos que tenían derecho a presentarse armados ante su líder hasta que se descubriese cómo se infiltraron los sectarios en su día. Sus ropas estaban algo manchadas, como si hubiesen estado combatiendo recientemente, cosa que hizo al Kazekage adoptar una pose de guardia y a la Kunoichi disponerse tras él con su hijo en brazos. Fuera podía oírse un gran ajetreo, como si el ejército entero de la nación se estuviese movilizando. Kazekage-sama, exclamó el titiritero de Suna y capitán del primer escuadrón Anbu de la nación, enfundado en su traje negro y con su cara pintada con esas marcas moradas que solo se realizaba cuando tenía alguna batalla. ¿Qué ocurre, Kankuro? Preguntó el pelirrojo, mientras cruzaba sus brazos de esa forma tan característica. Señor, estamos bajo ataque de la secta del dios árbol y están aquí, declaró el líder Anbu, mientras Gaara hacía un gesto a su mujer, que de inmediato fue escoltada por 6 Anbu a un lugar seguro con el resto de la población. Una vez hubo salido de la estancia, Kankuro prosiguió su informe, investigué sobre el atentado de Chikara y, a pesar de tardar tanto, al fin logré encontrar al culpable. No encontrábamos nada porque no buscamos lo suficientemente alto, Gaara. Y ahora les tenemos en nuestras putas puertas declaró el titiritero, mientras el dúo de hermanos y los 4 Anbu de escolta se dirigían al combate. Suna, tras décadas incólume, sufría un asalto de la secta del dios árbol. Sasuke saltó sobre el pavimento del camino tras deshacer su Susanoo. Se había elevado junto a Usagi empleando su ente morado para aumentar el rango de visión del Byakugan, y revisar así su destino. Suna, la ciudad en medio del desierto.
El pelinegro integraba junto a su escuadrón Anbu una fuerza de 5000 shinobi de la hoja, a la que se habían unido 1000 shinobi más de Kumo, los supervivientes del desastre de Tani que estaban en posición de luchar. En cuanto los restos del destrozado ejército de Kumo llegaron a la sombra de Shikamaru, el Hokage Peliblanco movilizó sus reservas y retiró algunos hombres de la extensa línea de defensas de la frontera con Oto y de la sombra, todo lo que pudo reunir para un contraataque rápido. La fuerza estaba integrada por lo mejor de Konoha, decenas de líderes de clanes, veteranos algunos incluso de 3 guerras mundiales, y la mayoría de los Anbu de la hoja, entre los que se hallaba el afamado escuadrón Kibo, descansado y preparado para la guerra. El mando de esa fuerza de élite había recaído sobre los veteranos Chouza, líder del clan Akimichi y uno de los pocos guerreros que podían presumir de haberse enfrentado al semidios Pain y vivir para contarlo. Y el analítico y poderoso Shibuya Burame, líder del clan de los insectos y exmiembro del legendario escuadrón Anbu en el que sirvió el grandioso Minato Namikaze, y Ondaime Hokage de Konoha. Los dos juntos formaban un tándem ideal para la dirección, con energía y estrategia, la gran esperanza de la alianza en estos momentos. La fuerza de contraataque, en un principio, tenía como destino Tanigakure, siendo su objetivo rehacer las defensas y cazar a esa fuerza de ataque sectaria que, liderada por el temido Chikara, había destruido las impenetrables defensas de Kumo en menos de una hora. En un principio, todo el ejército había avanzado en guardia, enviando continuamente batidores a peinar el frente, temerosos de encontrarse de bruces contra el citado ejército y ese psicópata de la máscara. Shikamaru había previsto que ahora el pelinegro se dirigiría a Konoha, centro de la alianza Hokage, lugar que, si caía, significaría la victoria definitiva de la secta sobre las 5 naciones. El Nara, a pesar de que su mujer se encontraba en Suna, había decidido permanecer en Konoha, reorganizando las defensas y preparando un nuevo contraataque. El plan era simple. Si Chouza y Shibi daban con Chikara, se retirarían organizadamente hacia una zona de terreno favorable, donde se reunirían con el nuevo ejército que se estaba organizando y atacarían a Chikara desde 3 frentes. Pero ese pelinegro había vuelto a sorprender a Shikamaru, y ya iban 2 veces, y al parecer no había avanzado hacia Konoha. No, el ejército de Chouza y Shibi había recibido mediante un cuervo un escrito en la frontera con Tani, un escrito con la firma del daimyo de Suna y el sello de Sabaku no Gaara, Godaime Kazekage. Un escrito donde se informaba de que el ejército de la secta se encontraba atacando Suna, y solicitaban ayuda. Así que, tras informar al mando central, el ejército shinobi se dirigía raudo a Suna. El plan estaba claro. Atacar por la espalda a las fuerzas sectarias junto a las fuerzas de Suna que se encontraban en el norte, que seguramente estarían también de camino, mientras las fuerzas de la ciudad atacaban desde el interior. En un ataque por 3 bandas, no sería posible para ningún ejército vencer, y menos para uno de apenas 15.000 hombres, como habían podido calcular en su retirada las fuerzas de Kumo. No se puede mantener un asedio con el enemigo detrás, como dictaba esa máxima de experiencia bélica. Shibi había solicitado a Sasuke que ayudase a su Hyuga más experimentado, Usagi, a aumentar el alcance del Byakugan para saber de la situación de la ciudad. Y lo visto por esos ojos era grave. Parte de la ciudad estaba en llamas y tropas en las murallas que no pudo identificar. No había un ejército fuera, lo que indicaba algo preocupante. El enemigo podría haber entrado ya. La fuerza shinobi aceleró el paso, y pronto pudo contemplar con sus propios ojos cómo la ciudad había sufrido un ataque recientemente. A la orden de Chouza, los guerreros se dispusieron a formar sobre la entrada principal, preparados para un ataque, sobre todo cuando una fuerza de unos 2000 shinobi formó en esa zona, defendiendo la puerta, las murallas y las torres principales. Las fuerzas de Konoha se esperaban un ataque de inmediato, pero en lugar de ello el enemigo se quedó estático. Sí señor, se dirigió a Chouza una extrañada Usagi con su Byakugan activo, todos llevan bandanas de Suna y el distintivo de la alianza Shinobi, ¿son de los nuestros? Contestó un también confuso Chouza, ¿habrán roto el asedio ellos solos y habremos llegado tarde? No lo sé, repuso un tranquilo Shibi, deberíamos de solicitar parlamento y mantener a nuestras fuerzas alerta por si es una trampa. Está bien, iré yo a hablar con ellos, se ofreció Chouza. No es aconsejable, te necesito aquí por si es una trampa. Lo más lógico sería enviar a Karasu no Kibo con su escuadrón, y en el caso de que les ataquen, con su Susanoo podría aguantar hasta nuestra llegada. El pelinegro asintió desde detrás de su máscara, así como ambos generales.
Ondeando una bandera blanca, el escuadrón se dirigió al frente enemigo, quedándose a una distancia prudencial mientras Usagi distinguía cómo en las murallas se enviaba a alguien hacia el interior de la ciudad. A los pocos minutos aparecieron flotando en una nube de arena el Kazekage pelirrojo y su hermano enfundado en ese inconfundible traje negro, posándose frente al escuadrón ambos shinobi con un gesto de confusión. ¿Kazekage-sama?, preguntó un confundido Saru, mientras el resto del escuadrón no andaba mejor. Incluso Karin, a pesar de sus habilidades sensoriales, no sabía qué pensar. Veía en los emisarios de Suna exactamente la misma confusión que en su propio escuadrón. «Karasu no Kibo, ¿qué hace aquí?», preguntó el titiritero. «Recibimos una petición de ayuda de su aldea tras llegar a la frontera con Tanigakure. Al parecer estaban siendo atacados y requerían ayuda de la alianza, por eso estamos aquí». «Eso no es cierto», interrumpió el pelirrojo, «es cierto que estábamos bajo ataque, pero en ningún momento solicitamos ayuda. Nuestro propio daimyo resultó ser un infiltrado de la secta, y nos atacó por sorpresa desde su palacio, nada de lo que no pudiésemos encargarnos, ahora tenemos ese palacio bajo asedio, no durará mucho. Hemos dispuesto estas tropas aquí porque suponíamos que recibiríamos un ataque de apoyo de esos sectarios, si no, no tiene sentido lo que acaban de hacer, y hemos llamado a nuestras fuerzas acuarteladas en el norte para que estén alerta ante posibles ataques desde Iwai. ¿Pero habéis llegado vosotros en lugar del enemigo, no habéis divisado nada?», preguntó Gaara, mientras hacía una señal a sus hombres para que bajasen las armas, haciendo lo mismo las fuerzas de Konoha y Kumo a la señal de Karasu. «¿No sabéis nada del ataque y caída de Kumo en Tani?». «¿Cómo? ¿Tani ha caído?», preguntó un preocupado Kankuro, «¿y no habéis hallado todavía al ejército invasor?». «Negativo, no hay ni rastro del enemigo, y supuestamente hay un ejército de mínimo 15.000 hombres marchando por aquí y», contestó Karasu. «Un momento, su petición de ayuda llevaba su sello», informó Usagi con más confusión, mientras el Kazekage arqueaba una ceja. «Es imposible, ese sello solo lo tengo yo y aunque también dispone de una copia mía». «Imio», Gaara se quedó congelado, sin poder terminar la frase, mientras el escuadrón no entendía nada. Pero todos se vieron interrumpidos por unos victores. Al parecer, las fuerzas del norte habían llegado, y se dirigían a la ciudad. Se podía ver en el horizonte a miles de uniformes de shinobi de la arena corriendo hacia su posición, organizados en escuadrones tácticos. Ahora solo tendrían que reunirse con el ejército enviado por Konoha y dar caza al invasor a través del desierto, que era el único lugar donde podría estar ese ejército enemigo si todavía no se había topado con nadie. Pero algo iba mal. El Kazekage se encontraba absorto en sus pensamientos, intentando asimilar lo que su mente le gritaba. Ese sello de su cargo solo estaba en su despacho, sí, pero su daimyo tenía una copia para caso de asedio a la torre del Kazekage. Esa sensación de peligro también la sintió Neko empleando su ojo de Kagura, y acto seguido el resto de los shinobi sensoriales del ejército de la alianza. Esas fuerzas de refuerzo tenían unas claras intenciones hostiles. Usagi hizo la pregunta más obvia, visto que el resto de los suyos se hallaban congelados. ¿Cuántas fuerzas tenía en el norte, Kazekage-sama? Kankuro fue el que respondió a esa pregunta, y lo hizo tragando grueso. En el norte tenían unos 6.000 ninja y en esa fuerza debía de haber como mínimo 5 veces más, puede que 7 veces más. Sasuke se tensó y desenvainó su katana, cayendo en la cuenta de lo que acababa de pasar a la vez que Gaara, que estaba invocando su arena. Esa fuerza no era un refuerzo y era el ejército de la secta. Chikara, en lugar de dirigirse directamente al oeste desde Tanigakure para tomar Suna, había girado al norte, y arrasado por la retaguardia a las ignorantes de todo defensas de Suna en la frontera con Iwa, que no se esperaban un ataque. Y una vez arrasadas, se había reforzado con el ejército sectario que se hallaba en esa frontera. Por eso las fuerzas de Suna habían estado poco activas estos meses. Se preparaban para un ataque a gran escala a la llegada de su señor. Y para asegurarse de que Suna y su Kazekage estuviesen estáticos, habían realizado ese ataque desde el palacio de su daimyo. Ahora, volviendo sobre sus pasos mientras Konoha avanzaba hacia Suna, había cortado la única vía de escape del ejército fuera de la ciudad, y vestido a sus hombres con los uniformes de sus shinobi de la arena asesinados para provocar una mayor confusión y atrapar por sorpresa a la hoja. Incluso se podría decir que tenían suerte. Si el ejército de Konoha se hubiese cruzado con ellos antes de llegar a la capital, habrían sido masacrados sin darse cuenta.
Empleando su Byakugan, Usagi pudo distinguir al frente a ese ejército a un pelinegro con una máscara ambú arcaica de porcelana, desenfundando dos ninjatos mientras comenzaba a aventajar terreno a sus subordinados en dirección a las fuerzas de Konoha y Kumo, que ya estaban maniobrando para recibir al asaltante a la orden de Shibi y Chouza, que seguramente habían sido alertados por los sensores de su ejército. La única opción era clara: retirarse a su única vía segura de escape, la propia ciudad de Suna. «Maldita sea. Es una trampa», exclamó el Uchiha, mientras se preparaba para volver a su ejército junto a su escuadrón y cubrir la retirada de cuantos hombres pudiese. «Kankuro», ordenó Gaara a su hermano, informa Konoha y pide ayuda de inmediato. El resto de las fuerzas, cubrirles en su retirada. Gritó el pelirrojo, mientras comenzaba a invocar una gigantesca tormenta de arena que retrasase a la mayoría del ejército enemigo y diese unos valiosos minutos a sus aliados. Mientras, en el frente, el moreno de los dos ninjatos había impactado con una fuerza descomunal contra el frente de Konoha y Kumo. Dos shinobi recibieron el impacto de su cuerpo y salieron volando varios metros filas adentro, mientras sus cadenas oxidadas lanzaban a otros tres ambú cercanos por los aires. Pronto, junto a él apareció formando un individuo de pelo morado y una máscara de gas con una katana de hoja serrada que goteaba un extraño fluido morado, y de un grácil salto decapitó a un infortunado chunin cercano. Los guerreros de Konoha y Kumo de esa zona formaron un semicírculo alrededor de los dos asaltantes, temerosos de lo que estaban viendo. El aire alrededor del individuo de los dos ninjatos comenzó a cargarse mientras sus armas goteaban una extraña sustancia oleosa negra y una intensa sensación de terror inundaba el ambiente. En el resto del frente, unos extraños seres semiarbóreos de corteza blanca comenzaron a impactar contra las líneas, guiados en medio de la inmensa tormenta de arena por el chakra de su señor, y entonces se inició la batalla. Chouza y Shibi estaban en ese instante coordinando la retirada de sus hombres hacia Suna. Esa tormenta de arena invocada por el Kazekage, junto al fuego defensivo de proyectiles de Goton de los ninjas de Suna y los ataques quirúrgicos de esas marionetas del desierto que no necesitaban ojos para ver, les había dado unos instantes preciosos para salvarse, pero aún así centenares de enemigos recubiertos de una extraña corteza blanca habían llegado a sus filas, y causando estragos. A pesar de haber sido alertados de su poder por los supervivientes de la masacre de Tanigakure, no era lo mismo que verlo en directo. Esos apéndices parecidos a cuchillas afiladas de madera blanca, esos dientes cargados de veneno, esos chillidos inhumanos que realizaban, la moral de sus hombres estaba siendo puesta a prueba. Y Chouza no podía todavía emplear su jutsu de expansión masivo a su máximo nivel para hacerse gigante porque si lo hacía, todo el ejército enemigo sabría a dónde ir, y les atraparían en segundos. Pero lo peor de todo estaba en el centro de sus líneas, donde ese psicópata de pelo negro, acompañado de ese traidor de la máscara de gas, estaban sembrando el terror. Debían de hacer algo con ellos de inmediato, o arrasarían todo el lugar. Con un gesto, el veterano general Aburame ordenó a dos Jounin Yamanaka del ejército realizar su Shintensin no Jutsu, jutsu de transferencia mental, con esos dos guerreros, para así poderlos matar cuando estuviesen inconscientes. Pagarían la osadía de cargar en solitario con su vida. El pelimorado recibió el ataque de lleno mientras cargaba contra un chunin de Kumo, pero, para sorpresa de los generales, ni se inmutó. Y el ataque había funcionado, puesto que por unos segundos el Yamanaka había caído inconsciente, para luego despertarse completamente confuso, como si no supiese a dónde había ido su conciencia. Solo recordaba haber sido despedazado casi al instante de acceder a la conciencia de su objetivo. Pero al otro Yamanaka no le había ido mejor. Él también había acertado su jutsu, pero, en lugar de despertarse en el lugar del pelinegro, se había despertado en un paraje húmedo y sombrío, lleno de bruma, con ruinas de casas por todas partes. Antes de que pudiese decir nada, frente a él asomaron entre la niebla dos ojos rojos de pupila negra rasgada de varios metros de altura, que le miraron con hambre mientras una cruel risa femenina inundaba el lugar. «Hola Ningen, ¿y nadie te enseñó a llamar antes de entrar?», preguntó esa gigantesca figura con burla, para luego vislumbrarse una fila de dientes afilados en una inmensa boca en el exterior. Tras unos segundos de inconsciencia, el Jounin Yamanaka comenzó a chillar como un loco y a revolverse, a arañarse la cara con vehemencia hasta que logró despertarse, con sus ojos inundados en lágrimas y una expresión de puro terror. Nadie pudo evitar que se degollase con su propio kunai, mientras sus compañeros veían todo con horror. Chikara contempló a Chouza y Shibi y arqueó los hombros en señal de burla, para luego empalar a otro enemigo con sus dos armas y abrirlo de lado a lado en un mar de sangre.
Ambos generales se miraron al contemplar cómo la moral de sus tropas en ese lugar comenzaba a decaer tras ver a esos dos shinobi arrasarlo como si fuesen genin bisoños. Si huían de manera desorganizada, perderían a demasiados hombres. No, era necesario distraer a esos dos monstruos el tiempo necesario mientras el ejército se retiraba. Con decisión, avanzaron al combate, uno masificando ligeramente su tamaño hasta medir 3 metros de altura, el otro invocando una gigantesca nube de insectos. Frente a Urayano, un silencioso Shibi intentó tomarle por sorpresa atacando desde la retaguardia con sus insectos, pero el pelimorado se alejó con rapidez e impidió el ataque, como si supiese por dónde iba a atacar. Contempló con un gesto ansioso a su enemigo, y comenzó a hablar. Un enjambre y, dijo con su voz distorsionada el pelimorado, para luego quitarse la máscara con tranquilidad y dejar su rostro pálido y enfermizo al descubierto. Los insectos de Shibi comenzaron a alterarse, algo que no había visto nunca, e incluso su propio instinto le aconsejó huir. Pero no podía, a su alrededor sus hombres se retiraban atemorizados, si él también lo hacía, ese loco les masacraría. Con una voz que ahora parecía decenas a la vez, unas más graves, otras más agudas, ese individuo continuó hablando: nosotras siempre queremos enfrentarnos a un enjambre, y en un gesto sorpresivo, el pelimorado escupió una extraña sustancia gris y pegajosa sobre su nube de insectos más grande, incapacitando a esos escarabajos para el combate al quedarse atrapados en ese líquido viscoso. Shibi apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de agacharse para esquivar un espadazo de su atacante, respondiendo con varios insectos por su flanco débil. Los escarabajos llegaron a esa pálida piel y comenzaron a morder, buscando alimentarse de su chakra, pero tan pronto como lo hicieron se retorcieron de dolor y cayeron al suelo muertos. Desprovisto de su arma más efectiva, Shibi sacó un kunai y lo interpuso en el ataque a esa espada de claro contenido venenoso. Normalmente una burame sería inmune al veneno gracias a su enjambre, que eliminaría la sustancia de su organismo, pero, después de ver lo que le había ocurrido a sus escarabajos tras morder al antiguo Amekage, sabía que no era posible mantener esa afirmación. Respondió al espadazo del pelimorado con su propio tajo horizontal al cuello, y se sorprendió cuando acertó. Pero su enemigo no hizo tan siquiera un gesto de dolor. Es más, ni tan siquiera salió sangre. A esa distancia, el antiguo Amekage solo tuvo que escupir una extraña sustancia morada al rostro de Shibi, que cayó al suelo retorciéndose de dolor mientras notaba cómo su sistema era corrompido por completo por ese veneno. Urayano, tras sacarse ese kunai con desidia, se dispuso sobre él con su espada apuntando al corazón. Decepcionante, y por algo nosotras estamos en la cima de la pirámide alimenticia, declaró con esa extraña voz el pelimorado, para bajar su espada contra el corazón de la burame y cegar su vida. Mientras, a Chouza no le iba mucho mejor. Intentaba impactar con su gigantesco bastón bo en el pelinegro enmascarado, pero su enemigo esquivaba con facilidad los golpes y le rondaba con tranquilidad, como si fuese un juego. No había recibido todavía ni un ataque, pero eso le extrañaba a la Kimichi, lo normal es que su enemigo tuviese prisa por matarle para continuar la masacre. Dio un golpe descendente con su bastón, pero Chikara solo dio un paso a un lado y lo rompió con un golpe descendente de ambas armas, para luego dar un ligero corte justo entre las aperturas de su armadura del muslo derecho de Chouza, que posó de una rodilla presa del dolor al notar el veneno de Linton. Mientras el pelinegro se preparaba para decapitarlo, el general miró alrededor. Shibi había muerto, así como la mayoría de la primera línea de sus fuerzas, aunque la mayor parte de su ejército ya había llegado a las puertas, que estaban siendo defendidas por los escuadrones Anbu de Suna y Konoha. Pero ya estaban llegando la mayoría de los enemigos una vez que se habían orientado dentro de la tormenta de arena invocada por el Kazekage. Ya no tenía sentido reservarse, debía de atacar con todo. Con un fuerte grito, Chouza comenzó a aumentar de tamaño hasta alcanzar la altura de 20 metros, mientras el ejército enemigo retrocedía asustado. Salvo Chikara, que le contempló desde el suelo, impávido, con sus cadenas a la espalda y sus dos ninjatos en las manos. Al fin te lo tomas en serio, Chouza, y declaró con una voz juvenil, siendo respondido por un grito del gigante Akimichi, que se lanzó a pisotearlo con su pie derecho y así borrar a su enemigo de la faz de la tierra. Pero, cuando debería de haberlo aplastado, notó un dolor punzante en la planta del pie. Chikara había clavado sus 3 cadenas y sus 2 ninjatos cargados al máximo de Inton en su enemigo, y ahora aguantaba su fuerza a pulso, evitando ser aplastado. ¿Cómo demonios podía hacerlo?
Con un tono que denotaba cierto esfuerzo, pero también era más grave, el pelinegro siguió hablando: no deberías de hacerte más grande contra un usuario de Hinton y hay mucho más cuerpo que envenenar. Y con un potente rugido, el líder sectario apartó el pie de encima de su cuerpo y rodó hacia un lado para evitar el pisotón. Chouza notó cómo su vista se nublaba y sus propias venas le ardían, fruto de ese veneno recorriendo su sistema. Como pudo, intentó aplastar de un nuevo pisotón a su enemigo, pero este saltó y clavó otra vez su ninjato imbuido en chakra negro en el muslo del gigante, impulsándose para seguir subiendo. El Akimichi intentó agarrarlo con su mano izquierda, pero el moreno lo esquivó en el aire usando sus cadenas y aprovechó la inercia para subir sobre la cabeza de su enemigo. Con su vista borrosa, Chouza pudo contemplar cómo Chikara giraba en el aire y descendía sobre su ojo izquierdo, reventándolo con sus dos ninjatos, para luego hacer lo propio con el otro ojo empleando sus cadenas. Chouza gritó de dolor y se llevó las manos a sus sangrantes cuencas, pero el pelinegro ya no estaba allí, estaba descendiendo por el cuerpo de un cada vez más menguante Akimichi. Cuando ambos estuvieron en el suelo y en un tamaño normal, Chikara atravesó el corazón del Akimichi sin contemplaciones, dejando caer su cuerpo sin vida a la arena y dirigiendo su mirada hacia la puerta de Suna, su siguiente objetivo. En ese lugar, Sasuke lo había visto todo. Debían de huir, pero todavía quedaban algunos hombres fuera, los valientes guerreros de Suna y Konoha que cubrieron la retirada de sus camaradas. El Uchiha trazó rápido un plan. Fuerzas de Suna, escuadrón Kibo, corred con todas vuestras fuerzas a la puerta, rápido. Ordenó Karasu, siendo obedecido de inmediato por esos guerreros. Con un grito, invocó el brazo espectral de Susanoo, taponando el avance del enemigo en la entrada, que se afanaba por intentar romper esa defensa indestructible. Gaara, sella este lugar con tu arena, no te preocupes por mí. Gaara tuvo un segundo de duda, pero pronto vio a ese enmascarado corriendo hacia la puerta con sus armas preparadas y decidió obedecer. Invocó toda la arena que pudo, y la dispuso en la puerta de golpe, enterrando tanto a Sasuke como a los asaltantes que habían conseguido saltar por encima de ese brazo morado. Pronto, la ciudad quedó sellada, temiéndose todos la muerte de Uchiha. Pero su escuadrón sabía lo que había pasado, y no se sorprendieron cuando apareció el propio Sasuke en lo alto de la muralla sin un rasguño tras intercambiarse con uno de los estandartes de Suna usando su Amenote Hikara. Fuera de la fortaleza, Chikara saludó de forma burlona al pelinegro, que lo observaba con seriedad desde su posición elevada, y se sentó en el suelo con una sonrisa demente tras su máscara. Una buena batalla siempre le levantaba el ánimo, sí señor. A su espalda, Urayamu se acercó con un gesto triunfal. Gran batalla, Chikara-sama, le felicitó el pelimorado con esa extraña voz, obteniendo un aspaviento del pelinegro. Joder Urayamu, ponte la máscara cuando hables conmigo. No te imaginas el asco que me da verte sin ella y, lo siento mi señor, se disculpó el sectario, ya con su voz distorsionada habitual tras ponerse su máscara. Chikara-sama, creo que lograron enviar un cuervo hacia Konoha, pronto llegarán sus refuerzos. Deberíamos de iniciar el asedio ahora, he recibido informes de que Don Yoku ha iniciado su ataque desde dentro para debilitar su muralla norte y, no, le interrumpió el enmascarado Ambu, vamos a sitiar la ciudad y esperar. Pero, mi señor, ahora tenemos ventaja, podemos acabar con la alianza de un golpe, y si no atacamos ahora, Don Yoku estará perdido y ¿quién te ha dicho que quiera hacerlo ahora? Vuestra mierda de árbol y su guerra me la suda, al igual que ese repugnante avaro de Don Yoku, que ya ha cumplido su misión en la vida. No amigo mío, vamos a redoblar la apuesta con ellos de cebo, quiero capturar a mucho más que 7000 enemigos y no me mires así Urayamu, ya sabes que yo nunca he perdido una apuesta. Y vamos a esperar hasta que aparezca el premio gordo y ya sabes, si aparece una chica de cabellos rosas, que nadie la toque un pelo. ¿Ha quedado claro? Urayamu asintió con nerviosismo, mientras Chikara adoptaba una pose de meditación para el combate que se avecinaba. Chouza le había obligado a invocar bastante chakra Hinton, y ahora en su mente todo estaba mezclado, confuso. Normalmente se dejaría llevar por la deriva, pero esta vez no lo haría. No con su objetivo tan cerca. Naruto Uzumaki y luego Sakura Haruno y Sakura Haruno y luego Naruto Uzumaki. El orden de los factores no altera el producto, le enseñaron en la academia cuando era un niño. Su momento se acercaba y me da igual, me es indiferente.